Aquagen se creó en el año 1999 como un aporte de un camaronero en encontrar una solución a la crisis de la mancha blanca por la que pasaba el sector. Al comienzo, la producción era masal. Luego, en el año 2009, se empezó con la genética. En el 2011 se hizo genética de familias y así evitar los inbreeding que se podían producir haciendo masal. Nosotros tenemos por protocolo dejar testigos. ¿Qué son los testigos? Es una muestra de nuestros náuplios para hacer un seguimiento. Nosotros al siguiente día del despacho se hace visitas para ver las novedades que han tenido en el proceso de muda, para tener esa misma conectividad entre el cliente y nosotros. Si nosotros tenemos nuestro testigo 100% soya 1, sin novedad en este caso, y ellos tienen un problema, podemos determinar dónde está el problema. Soya 1. Son 3 días para cambiar la metamorfosis del animal. Y la parte de medio es el tubo digestivo. Está lleno, cuando el animal tiene que estar bien asimilando, está muy bien. ¿Sí? Cuando vemos que las larvas no están blancas, no están asimilando, ahí tienes problemas. Esto vemos nosotros cada momento, cada 3 horas estamos revisando el video. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Para iniciar, quiero comentarles brevemente quién es Aquagen. Aquagen es un laboratorio especializado en el mejoramiento genético del camarón, que desde 1999 pone al alcance de sus clientes la posibilidad de tener el crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, mediante el estudio y construcción de un programa de mejoramiento genético fiable. Nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo trabaja constantemente para entregarles a ustedes náuplios y larvas con altos niveles de crecimiento y resistencia a las condiciones del entorno. Detrás de cada náuplio de Aquagen hay un equipo comprometido con la productividad de cada uno de sus negocios. Este espacio de conocimiento creado por Aquagen se sustenta en su promesa de proveer soluciones que permitan al mercado camaronero construir un negocio sostenible en el tiempo. En este webinar, Gabriel Luna, líder en la industria global de productos del mar, compartirá con nosotros su proyección para este año, profundizando en temas como exportación, tarifas y producción estimada. Bueno, y a continuación quiero dar la bienvenida al ponente del día de hoy, que es Gabriel Luna. Él es ponente con más de 20 años de experiencia en la industria global de productos del mar, especializado en camarón ecuatoriano y mexicano. Fundador de Luna Shrimp y Shrimp Masterclass, es referente de control de calidad, asesoría de mercado y capacitación. Representa a empresas líderes en Estados Unidos, Francia e Italia. Y es cofundador de Global Shrimp Council y presentador de Shrimpcast. Apasionado por la innovación, la sostenibilidad, el liderazgo estratégico en acuicultura. Gabriel, bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, gracias por invitarme, gracias a Aquagen. La verdad es que Aquagen tiene la excelente costumbre de hacer este tipo de webinars y son, primero, muy interesantes y segundo, siempre traen información y conocimiento y comparten y la verdad es que es súper chévere porque ayudan a mejorar la industria. Siempre, mientras más conozcamos y más compartamos los conocimientos, mejor es la industria para todos porque aprendemos los unos de los otros. Hay cosas que yo no sé en producción, hay cosas que yo no sé en genética, pero conforme van haciendo este tipo de webinars, la verdad es que vamos compartiendo esta información. Hoy día, voy a presentar algunas cosas, entre ellas, obviamente, las estadísticas que sé que les gusta ver, y voy a hablar de las estadísticas de cómo terminamos el año pasado, cómo estamos hoy día, qué vemos hacia el futuro. Tenemos que hablar un poquito de la situación de las tarifas en el mundo, cómo hoy están, qué puede pasar o qué hubiera pasado si las tarifas se dieran como las habían propuesto, que ya no es así, ya está cambiado, la genética va avanzando. eh, hemos visto y hemos tenido resultados de Aquagen fabulosos que los he presenciado con amigos y que ya hablamos de unos crecimientos que hace
10 años era un sueño, o cualquier persona que nos hubiera dicho, no, que en el 2025 vamos a crecer de 3 a 4 gramos, le hubiéramos dicho, tú estás completamente loco, es imposible, no es posible. Pero bueno, todas esas cosas nos llevan a mayor volumen, lo vamos a ver en detalle. Y sin más, pues yo puedo hablarles todo el día de lo que quiero presentarles y no presentarles nada. Entonces, sin más, voy a empezar a presentarles, pero hay cuatro cosas principales. Eh, Estadísticas, el Global Shrimp Council, las tarifas y la razón por la que me enamoré de esta industria hace muchísimos años, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla, me confirman cuando vean la pantalla. ¿Ya estamos? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, sí se está viendo. Ya, y se ve la correcta, o sea, se ve la que está el panorama 2025 en azul. Correcto, Gabriel. Ya, ok, porque me pasa, como tengo varias pantallas, me pasa que yo estoy hablando y ustedes están viendo otra cosa y no, nadie me va entendiendo. Bueno, la razón por la que me enamoré de esta industria, hoy Aquagen me hizo un video de la parte más hermosa que hay en la industria camaronera. ¿Y cuál es la parte más hermosa que hay en la industria camaronera? Voy a empezar mostrándoles este video hecho por Aquagen en Aquagen, ¿verdad? Y le puse una musiquita ahí para que se emocionen. Para los que no saben lo que están viendo, es una camarona desobando 250.000 huevitos que fue copulada un máximo de 10 horas antes, porque esto es a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana ya está desobada. Entonces 12 horas máximo, pero a las 10 de la noche empiezan a desovar, 12 quizás, y, y entonces son 250.000 huevos en un día. Esto es lo que confirma que estamos en una industria hiper, duper sustentable desde el punto de vista de la reproducción del animal. Tenemos que hacerla sustentable desde el punto de vista del negocio y tenemos que mantenerla sustentable desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? La palabra sustentable puede ocupar todos esos espacios en nuestro reloj. Bueno, esa fue la parte romántica de la presentación. De ahí el resto es puro número y adivinanzas. Entonces, ya todos saben que la historia del camarón y la historia del Ecuador, cómo hemos crecido. Aquí solo les voy a mostrar que dos cosas. Del 2009 al 2024 nos hemos multiplicado por 9. Casi nos multiplicamos por 10. Si me voy más atrás, en años como el 2002, sí nos hubiéramos multiplicado por 10 porque estábamos saliendo en la mancha blanca. Pero del 2009 al 2024 casi nos multiplicamos por 10, nos hemos multiplicado por 9. Otra cosa importante de ver en la historia es que del 2010 al 2015 nos multiplicamos por 2. Es decir, cada 5 años hemos doblado la producción en el país. Estamos eh, del 2020 al 2025 para doblar la producción del 2020. Tuviéramos que este año terminar con 2.980 millones de libras exportados. Si yo cojo 700, vamos a coger 720, creo que no me da 720 y lo multiplico por 4, porque hay 4 trimestres, da 2.880. Casi logramos del 2020 al 2025 duplicarnos. Pero eso es multiplicando el primer trimestre y creo que vamos a tener una sorpresa positiva y que vamos a poder duplicarlo una vez más. Entonces, este número de que cada 5 años el Ecuador se duplica puede volver a ser real. ¿Por qué es importante? Porque lo hemos hecho de una manera eficiente, lo hemos hecho de una manera sacrificada, donde hemos ido año a año encontrando la forma de sobrellevar las circunstancias ajenas a las que tenemos dentro de la finca. Dentro de la finca tenemos un set de circunstancias que nos vuelven locos todos los días. Es decir, tenemos lluvia, enfermedad, cambio de clima, chatonela, ¿cómo se llamaba esta otra cosa que no, este mejillón? Hemos tenido, bueno, 10.000 cosas que pasan en la finca. Pero hay adversidades que no son dentro de la finca, que no tenemos cómo controlar, como el COVID, el mercado, las tarifas, eh, el cambio
de yuan a dólar en el país de China, que es el mayor importador. em, en Europa, las guerras, hay 10.000 cosas que no tenemos cómo controlar, que también afectan el mercado de camarón, afectan no solo el mercado, el precio, sino que como se afecta el precio, termina afectando la producción. Y afecta el precio también de los insumos, ¿no? Vimos cómo las materias primas subieron y subió durante los últimos 4 años, subieron los costos de fabricar balanceado, por lo tanto a nosotros nos subió el precio de balanceado. A pesar de todo eso, y viviendo a través de esas dificultades que nos dieron 18 meses de precios de los más bajos que hemos visto en la historia, y con el costo por insumo, no por libra, costo por insumo quizás más alto que hemos visto en la historia, pues todo ha ido subiendo de precio. Nada que vas a comprar baja de precio en cuanto a insumos. ¿Y por qué digo el costo de insumo más alto? Porque al final del día nuestro costo por libra es una operación que depende de las libras que producimos por hectárea. Entonces, sí hemos logrado mantener el costo por libra y hemos logrado bajar el costo por libra a pesar de que nos ha subido los costos, porque hemos mejorado en días de cosecha, crecimiento, uso de alimento, precriadero, manejo de precrías, alimentación en las precrías, todo lo que ustedes saben que hacemos todos los días para mejorar nuestro ciclo, bajar las mortalidades, mejorar las libras producidas. Em, Déjenme ver un reloj para saber más o menos cuándo ir frenando, porque si no nos da a las 12 de la noche y los tengo aburridos o me quedo hablando solo y ya no hay nadie y yo sigo ahí hablando. Bueno, los primeros 3 meses del año del 2025 hemos exportado notablemente más que los primeros 3 meses del 2024. Es decir, podemos ver que en el 2024 hicimos 197 millones de libras en enero, 201 millones de libras en febrero y 202 millones de libras en marzo. Lo voy a marcar aquí, no sé si se ve esta parte de aquí. Y en el año 2025 estamos muy por encima con 225 millones de libras, que es 14% más, 245 millones de libras, que es 22% más, y 250 millones de libras, que es 23% más. Si yo tuviera que adivinar qué es lo que va a pasar, y aquí viene la parte digamos, de la brujería, es que yo creo que Ecuador en el mes que viene va a tener una producción bastante alta y vamos a estar más o menos por acá, cerca del 275 millones de libras. Esto es en abril y hoy salió la estadística preliminar de abril y me parece que salió 223 millones de libras. Si nosotros decimos, bueno, está en 223, Gabriel, ¿por qué te baja a 270 millones de libras? Es porque creo que le falta tabular bastante del mes pasado y vamos a llegar cerca a 270 millones de libras. Y por lo que escucho, y de repente ustedes tienen más información que yo, el camaronero cuando empieza a sentir que se viene el frío, trata de sacar antes el camarón porque deja de crecer, porque empiezan las enfermedades, porque empiezan las variaciones. Y es muy posible que tengamos en mayo unas precosechas que nos den una sensación similar a la que tuvimos el año pasado, ¿no? Este pico que hubo el año pasado en mayo puede ser que ya se esté dando ahorita y que vayamos a tener ese pequeño pico. Si este año vamos muy por encima que el año pasado, vamos 20% en promedio, vamos 14, 22 y 23% por encima, yo creería que en mayo vamos a ver un resultado mayor a 275, que fue el récord de la historia exportado del Ecuador en cualquier mes. O sea, nunca en la vida se ha exportado más que en ese mes de mayo. Déjenme poner más, déjenme borrar todos mis dibujitos porque después dejo dañado mi presentación y irme a la siguiente. Si nosotros vemos el pasado, todos los años anteriores, hasta el 2020 puse aquí, y si pongo hasta el 2009, simplemente es más grande las líneas para abajo, ¿no? Todos los años hemos ido creciendo, entonces son líneas muy visualmente agradables y muy fáciles de entender. Estos son todos los meses, las exportaciones, año a año, y siempre terminamos más alto que el año anterior
salvo el año pasado que empatamos el partido. Es el único año que empatamos el partido. Pero aquí podemos ver que este pico de 275 es el récord histórico y ese mismo año tenemos un 260 que es otro récord histórico. Pero así como tenemos 2 meses altísimos en este año del, del 2024, tuvimos meses muy, muy bajos que este año parece que no se están dando, porque hemos aprendido a trabajar con estos nuevos precios, número uno. Número dos, los precios este año no están tan bajos como lo estuvieron el año pasado. Si nosotros recordamos, el año pasado hubieron precios que estaban 30 centavos más bajos de lo que hoy están en el mercado. Entonces, esos 30 centavos por kilo más bajos de lo que hoy está en el mercado es la diferencia entre no sé si hacen snorkel, pero entre tener un snorkel, que es el tubito para respirar, o no tenerlo, ¿no? La diferencia entre salir azul o salir rojo directamente en los libros. Entonces, creo que el hecho de que hoy, con estos 30 centavos que hay por encima del año pasado, estamos positivos, motiva al camaronero a seguir sembrando y a seguir cosechando. Y por eso estamos viendo una exportación positiva. Y creo que lo vamos a seguir viendo porque el precio, a pesar de que sube 10 una semana, baja 10 otra semana, sube 20 y baja 20 y se mantiene bastante estable, no baja por debajo de esos niveles, porque hay un nivel al que la gente ya sabe, los mercados hablo, que a ese nivel ya compran porque no lo han visto tan bajo. Entonces, cuando ya se activan, lo vuelven a subir. Se vuelve a subir esos 10 centavos que había bajado. Entonces, puede ser que nuestros importadores chinos hacen 2 semanas de pausa y empiezan a bajar los precios de compra a ellos porque quieren esperarse. Pero ya lo ven que baja esos 10 centavos o 20 centavos y ¡ping! Vuelven a entrar a comprar. Y en el momento que vuelven a comprar, vuelve a nivelarse y se vuelve a subir esos 10 centavos, que es lo que nos está pasando este año hasta lo que va del año. Si yo reviso por promedios, me voy a ir ahora a mostrarles un gráfico, dos gráficos que son los promedios. Uno es el promedio de exportaciones, el de la derecha es el promedio de las exportaciones mensuales del 2022, 23, 24 y 25. En el 2024, el promedio, cogí todos los meses y los dividí para 12, es un promedio sencillo, me da 223 millones de libras, pero tuvimos en ese año meses excesivamente bajos de libras. Excesivamente bajos porque veníamos de una época mala en la que la gente estaba en modo sobrevivencia, en modo bajemos densidades, bajemos gastos y busquemos cómo reorganizar la empresa para volver a empezar. Y durante todo ese año que estábamos en eso, hubieron meses de 200 millones de libras que no se han repetido este año, ni en enero, que es usualmente el mes más bajo del año. Usualmente hablo en el pasado, en el historial. Me voy a ir para mostrarles lo que yo quería decir con eso. Todos los eneros, si vemos aquí, enero del 2021 arranca en 101 millones de libras, pero el mismo año terminamos en 186 millones de libras. O sea, enero es el más bajo del año. Si vemos enero del siguiente año, fueron 110 millones de libras y termina en 96, pero llegamos a ser 154, es decir, hay de 110 a 154 millones de libras de diferencia. En el 2022, 161, tenemos un 228, que son 60 millones de libras adicionales, y terminamos el año en 186. Entonces, lo que trato de decir es, en esos picos del año pasado hay una diferencia muy, muy grande. Si vemos aquí hay 275 en el año pasado, este gráfico muestra hasta el 2021 en una línea, en una sola línea, y tenemos 275 y 190 el mismo año. El mes después de haber hecho 190, hacemos 260 millones de libras. Entonces, si lo vemos mensualmente, nos va a distorsionar la información y por eso lo veo en este gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Saqué un promedio de los primeros 3 meses y vamos 240 millones de libras. Contra los meses que faltan, esto va a subir, pero no puede pasar de 8%, no puede sobrepasar el 20% que está del lado de acá. Y esto lo digo ahorita, pero todo puede pasar porque me han sorprendido los productores ecuatorianos 1000 veces. Entonces, hoy digo, no podemos pasar del 20% de crecimiento,
Me parece que está muy difícil que pasemos de 20% de crecimiento. Creo que está sano decir que vamos a este año terminar entre 8 y 20%, pero yo creo que va a ser entre 5 y 12% de crecimiento. Creo que eso es más real, entre 5 y 12% pensar para este año 2025. ¿Qué hace eso? Si ponemos el 12%, logramos el número ese del que yo hablaba, de que cada 5 años nos duplicamos. Y es una súper hazaña que cada 5 años nos dupliquemos. Habla muy bien de la producción, del cuidado del medio ambiente, de los protocolos, de la tecnificación, de la genética, del alimento, del camaronero, de la capacidad de aguantar los malos momentos y de la capacidad de la industria de reinventarse. ¿Y por qué digo la capacidad de la industria de reinventarse? Me voy a ir a una gráfica donde muestro las exportaciones a cada uno de los destinos. Aquí es donde muestro esa parte de la capacidad de reinventarse. Si nosotros vemos, hemos crecido desde el 2020, nuestra presencia en Europa la hemos crecido de 329 millones de libras a 541 millones de libras. Y nuestra presencia en Estados Unidos de 267 a 467 millones de libras. Y si yo estuviera aquí en este gráfico el 2019, les podría mostrar cómo nos habríamos duplicado en este mercado y nos habríamos duplicado en este mercado. Yo creo que tengo un gráfico, déjenme ver si lo encuentro. Creo que aquí está. Si yo me voy a este gráfico y me voy al 2019, veamos, 178 millones de libras, 180 por 2 al 180 por 2 serían 360. Esto sí se duplicó, que es Norteamérica. Y 260 por 2 son 520, también se duplicó, que es Europa. Entonces, del 2019 al 2024, nos duplicamos en ventas, nos duplicamos en ventas a los mercados de Europa y de Estados Unidos. Y eso es importantísimo porque eso requiere un sacrificio enorme de cambiar el formato que estamos empacando en las plantas. Y es algo que está pasando todos los días y lo podemos ver en el día a día. Ustedes lo pueden ver cuando entregan camarón, que en los últimos 3 meses ha sido mucho más la demanda de colas y les han querido comprar para colas o les compran entero, pero lo hacen cola. Entonces le hacen el promedio o lo venden directamente ya para cola. Porque hay esa demanda de colas en el mundo, porque hay esa demanda de pelado. Pero para pelar las libras necesitamos tener fábricas que están eh, listas con personal, con maquinaria, son otras máquinas. Todo lo que hicimos en entero, y ahorita me fui a otras gráficas, ¿no? Me fui a las gráficas de cuánto entero se produjo en cada año, cuánto entero se usó para hacer camarón cola y cuánto entero se está usando para camarón pelado. Y la única manera de que nos hayamos duplicado en esos mercados es atendiéndonos con estos productos, que son los pelados. Pero esto requiere unas máquinas de IQF nuevas que no las teníamos. Hay plantas que todavía hacen el producto IQF. El producto IQF, para los que no saben, es esa bolsa o funda con los camarones sueltos que la encuentran en los supermercados. Resulta que todos los supermercados del mundo, o la gran mayoría, piden ese tipo de producto y lo piden pelado y desvenado. Entonces, antes nosotros hacíamos eso con unas mallas verdes en unos túneles donde metíamos las mallas y eso ocupaba mucho espacio y las plantas no querían hacerlo porque les quitaba capacidad de proceso. Hoy hay unas máquinas que son unas máquinas, las más conocidas en Ecuador quizás son las Palinox, que son unas máquinas españolas, que son unos congeladores en línea de IQF donde entra por un lado producto, sale congelado en cuestión de no sé si 15 minutos, quizás menos. Y, y esa producción en línea facilita hacer estas fundas para supermercados. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar en las plantas de producción
cambiar el método de congelación comprando máquinas nuevas. Desde el 2019 por acá se han hecho inversiones muy grandes en el país para modificar nuestra matriz de producción. ¿Qué quiere decir todo eso? Que antes estábamos felices haciendo entero, vendiendo entero y poniendo las máquinas que hacen entero. Y ahora nos hemos dado cuenta que a ese mercado no podemos continuar creciendo si es que vamos a seguir creciendo nosotros. ¿Por qué? Porque este mercado está más o menos estable. Lo podemos ver aquí. Esta es la cantidad de entero que se está haciendo. ¿Ya? ¿Y por qué está estable ese mercado? Porque ese mercado de entero es el mercado de China. Ahora voy a mostrarles cómo vamos en el mercado de China, cómo va el crecimiento y las exportaciones a China, se los voy a mostrar. Pero si nosotros vemos la cantidad de entero usado para camarón descabezado, también ha ido subiendo. Entonces esto quiere decir que la cantidad de personas en una planta para descabezado ha aumentado y la cantidad de personas en una planta para pelar ha aumentado. Recuerden que la industria se ha multiplicado por 9 desde el 2009 por 9 hasta el 2024. Entonces, por 9 hasta el 2024 y yo casi estoy seguro que por 10 hasta el 2025. Y si nosotros hacemos ese número, quiere decir que tenemos que tener 10 veces más camiones, 10 veces más náuplios, 10 veces más alimentos, 10 veces más todo. Y lo hemos ido haciendo, ¿no? Como líderes del mundo en producción. Entonces es muy importante lo que ha sucedido y cómo el mundo nos está viendo a los ecuatorianos como líderes de producción a nivel mundial por los esfuerzos que hemos hecho y con las mejoras que hemos logrado hacer durante todos estos años. Me voy a ir a mostrarles específicamente las exportaciones a China y después hagamos específico de las exportaciones a Estados Unidos, Europa, les muestro los precios, les muestro un comercial del Global Shrimp Council, que es esto que les comentaba del Consejo Mundial de Camarón, y eh, hablamos un poquito de las tarifas, y no los quiero aburrir más. No sé cuánto tiempo tenemos, María Emilia, ¿estamos bien todavía? Sí, todavía estamos bien, tiene tiempo. Está bien, entonces voy a tratar de, ya los que se durmieron, despiértense, que ahora viene más interesante. Bueno, exportaciones a China. Del 20 al 21, bastante estable, años del COVID. Acuérdense, dificultades para exportar, contenedores en retorno, mucha dificultad. De aquí hubo un crecimiento muy grande a hasta 1.300 millones de libras. Y lo que, no sé por qué no puedo borrar. Bueno, de que dibujo en mis gráficas y no puedo borrar, que no está bien. Aquí. Ok, ahora sí. Entonces, de aquí, de 1.300 crecimos a 1.500 y bajamos a 1.447. ¿Por qué bajamos? Yo creo que en este mercado, 1.300 millones de libras, ¿verdad? Y de ahí 1.500 millones de libras, ya empieza a llegar al límite de lo que ellos pueden comprar y consumir. No quiero decir que se nos está acabando y que no va a seguir creciendo, pero creo que crecimos más rápido nosotros embarcándole a ellos que ellos comiéndose el producto. Entonces, son discrepancias que hay porque el importador no sabe cuánto está vendiendo todos los días porque los consumos van subiendo y bajando y tampoco hay un número que no tienen claro que es el número de cuál es la producción interna de China, que todo el mundo habla de que China ha mejorado su producción en los últimos 3 años. Los ha mejorado su producción en los últimos 3 años, pero nos ha seguido comprando a nosotros y en incremento. Y si nosotros vemos cómo vamos este año, de enero a marzo, de enero a marzo estamos arriba casi 10%, creo que es 8%. Perdón, esto es más de 10%. 30 millones, sí, es como 10%, 11% arriba, pero estamos abajo si consideramos que en el 2023 enviamos de enero a marzo 419 millones de libras. Es decir, estamos más altos que el año pasado, pero estamos más bajos que el 2023. Y por eso creo que se está manteniendo en el nivel que está y no baja el precio, eso que hablé al inicio, que no baja esos 30 centavos y nos permite sobrevivir. Ahora, yo sí creo que hay un espacio para que China
entre a comprar en algún momento con mayor intención y haga que mejoren los precios. No estoy diciendo que van a comprar ahorita y que van a mejorar ahorita los precios. De hecho, les acabo de contar hace 10 minutos que vamos a tener un mes récord en mayo. Y cuando hay un mes récord, hay mucho volumen. ¿Qué pasa cuando hay mucho volumen con el precio de compra? Debería de ir a la inversa. Entonces, no es compatible mucho volumen con, eh, no es compatible mucho volumen con que el precio suba en los mismos meses. Dicho esto, pasado mayo, viene junio, julio, creo que van a ser meses más bajos de producción nuestra y creo que ahí sí puede mejorar en algo el mercado. Definitivamente le tengo fe a agosto, septiembre y octubre de este año de todas maneras. Y de ustedes yo también le pondría fe, salvo que pase alguna cosa tercera de esas que no manejamos o que no contabilizamos como para dañar el mercado. Que hoy que estamos en un mercado tan volátil por decisiones de aranceles y guerras y cosas que están sucediendo, sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces no hay nada, no es que Gabriel dijo y no pasó, no, hay 10.000 variables que no controlamos y que están completamente fuera de nuestras manos. Me fui al gráfico de exportación de Estados Unidos porque nosotros en Estados Unidos estábamos más o menos estables en ese número, entre 130 y 155. En el 2019 ya crecimos un poco a 173, pero de 173 vemos que hemos crecido a 475 y 71, está bien, es 2.5 veces desde el 2019 hasta el 2024. Pero si nos vamos a el 2018, son 3 veces, ¿no? Pero si vemos esto, que es el crecimiento desde 2009 hasta el 2024, y es 3.5 veces, ese crecimiento se dio en los últimos años cuando empezamos a hacer valores agregados, que es donde va el futuro. El futuro del crecimiento no es en hacer más entero para el mercado de China. Todos tenemos claro que ese mercado va a seguir comprando y no va a desaparecer y tenemos que seguirlo atendiendo porque ellos quieren ese formato. Hay una generación muy importante de edad que quiere ese formato en China y que son grandes consumidores y conocedores del producto. Pero las nuevas generaciones, de acuerdo a todos los estudios que estamos haciendo ahora hacemos en parte del Consejo Global de Camarón, el Global Shrimp Council, hacemos estudios para entender al consumidor y ver cómo mejor atender al consumidor. Queremos entenderlo para atenderlo, para ofrecerle más camarón de una manera como a él le quede cómodo. Y esa manera como a ellos le quede cómodo, en el futuro parece ser que es con camarones pelados, desvenados, fáciles llevar de llevar a la mesa, de preparar y de consumir. Entonces, este año de enero a marzo vemos que hemos aumentado 5% y me voy a ir, ya hablé de Estados Unidos, ya hablé de China y voy a hablar de Europa, que es hoy nuestro supermercado. No nuestro supermercado, sino nuestro mercado estrella, nuestro super punto es mercado o coma. Hemos tenido en el mes de febrero y marzo los 2 meses más altos de la historia exportada a Europa. En 2 meses hemos tenido los meses más altos de la historia. Y se debe mucho a ese esfuerzo que se está haciendo por pelar productos, donde estamos llegando a mercados que no llegábamos en Europa, porque usualmente pelábamos mucho para Estados Unidos, pero en Europa pasábamos o embarcábamos entero, algo de colas y un poquito de productos pelados, donde teníamos una competencia muy fuerte de los países asiáticos, pero al Ecuador tener los precios bajos que hemos tenido durante los últimos 18 a 24 meses, nos ha permitido competir en productos pelados con los países asiáticos. Ecuador contra los países asiáticos tiene un mejor costo de producción por libra en finca, pero en planta ellos tienen un mejor costo de producción porque tienen un sueldo básico mucho menor. Entonces sus costos de planta, de proceso son menores que los nuestros, pero en finca nosotros les ganamos. Ahora, estos
2 meses récord, hay que entenderlos por país y ver cuáles son los países que han hecho posible esos meses récord. Y podemos ver que tenemos un Italia muy fuerte, un Francia muy fuerte y un España muy fuerte. Estos son los que han hecho el trabajo duro de llevarse los millones de libras que hemos necesitado para lograr sacar esos meses récord exportados a Europa. Son 56 en febrero y 61 millones de libras en marzo. Y de seguro va a ser muy similar en abril. Con esto me voy a la gráfica de precios. Aquí están los precios al camaronero desde el 2019 en las líneas de color azul, naranja, estas líneas que están acá. Y lo sombreado de color mostaza, esto que está aquí, son las exportaciones totales. Entonces, esta es la exportación total mensual, ¿verdad? Esta exportación se mide con este número de acá, que es el 250 millones de libras. Entonces, estos 250 millones de libras, que es un volumen muy alto, y el reflejo lo vemos en lo que sucede con el precio. El precio va de bajada. Conforme baja acá en mediados del año 2024, baja la producción, ¿verdad? Vemos cómo esta producción va bajando. ¿Cuál es el efecto en el precio? El precio va subiendo. Déjenme volver a hacer esto mucho más ordenado. Nosotros vemos aquí una bajada de volumen de ese récord de 275 millones de libras. Vemos que bajamos a 196. Este era 196 o 191. Mientras vamos bajando, ¿qué le pasa al mundo que reacciona y qué pasa con el precio de compra? El precio de compra estaba acá abajo y subió inversamente. Es decir, cuando baja nuestro volumen, va subiendo el precio. ¿Esto por qué no sucedía de esta forma antes de este periodo hasta este periodo? Porque en todo este tiempo no había esta variación para arriba de precios, sino solo era baja, baja, baja y se mantiene. Porque, y de hecho venía desde acá, y de hecho venía desde acá, baja, 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 baja y se mantiene. ¿Por qué venía bajando tanto? Porque durante el COVID, que fue este año de acá, este año de aquí, durante el COVID, el mundo que estaba cerrado no se consumió lo que tenía que consumirse, pero nosotros sí lo producimos o produjimos. Sí se produjo en el mundo, eso me salvé ahí con otra palabra, sí se produjo la misma cantidad de camarón en el 2020, pero no nos las comimos. Y como no podemos regresar el tiempo y decirle a la gente, escúchame, lo que no te comiste, ahora te voy a enviar doble, cómetelo, se guardó en bodegas. Entonces, durante todo este tiempo de aquí hasta acá, había bodegas. Había bodega, camarón en bodega. Yo escribo muy bien con el mouse, como se dan cuenta. Camarón en bodega. Mientras se van consumiendo esos inventarios, llegamos a un punto de equilibrio donde una baja en producción hace que suba el precio. Y hoy estamos exactamente en ese punto. Por eso con Ángel Rubio, que es de Arner Berry, que es otro analista muy conocido americano, del mercado americano, hemos llegado a la conclusión de que el mercado está equilibrado en cuanto a producción y demanda. Durante los últimos años había esta distorsión del camarón que había en inventario, pero hoy creemos que ya no lo hay. Entonces hoy dependemos solo y únicamente de lo que produzcamos. Si nosotros producimos más, el precio va a bajar. Y si producimos menos, el precio va a subir, porque está equilibrado la producción con el consumo. Eso en cuanto a esta información. Lo de las tarifas es lo siguiente. Hace un mes y unos días anunciaron unas tarifas para todo el mundo en Estados Unidos, unas tarifas, le llaman las tarifas recíprocas, es decir, como tú me cobras, yo te cobro,
Y esas tarifas recíprocas, el día que las anunciaron, habían unas tarifas muy importantes para los países competidores nuestros. Pero a los 3 días, el presidente Trump alguien está compartiendo la pantalla. Entonces, a los 3 días, el presidente Trump anunció que iba a dedicarse a pelear con China porque era más importante eso que el resto, y el resto los iba a igualar a todos los países en 10% de arancel. Y hasta eso, y desde ese entonces hasta este momento, nos hemos quedado todos con el 10%, lo cual iguala la cancha del partido. Es decir, todos estamos jugando bajo las mismas condiciones. Está lloviendo en los dos lados. Eh, Hoy, si es que nos regresan las tarifas iniciales, Ecuador quedaba con una ventaja, pero ya sabemos que hay comentarios, y por eso digo la parte de la incertidumbre, ya sabemos que hay comentarios en Twitter, en las noticias, en CNN, en noticieros, de que India ha cerrado un excelente trato con Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Trump, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? No sabemos la realidad hasta que no lo publiquen y no lo oficialicen. Simplemente tenemos esta noticia especulativa de que han llegado a un acuerdo de que casi que van a ir 0-0 con India. No, no lo sabemos, no lo podemos saber todavía. eh, y hasta no tener la versión oficial, no me gustaría ni emitir un comentario muy serio de eso, ni preocuparnos de más. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos el 10%, me imagino que Ecuador también está haciendo su parte para lograr bajar de ese 10% a cero si es que alguien baja. Inicialmente lo que habían dicho era que el mínimo que podías tener en el mundo era 10% y que eso se iba a quedar para todo el mundo. Entonces, no tengo más información que esa, que darles que hoy estamos a esperas de nuevas noticias. Eso se mantiene como lo dijeron inicialmente, 10% durante 90 días. Esos 90 días se acaban todavía en 45 o 50 días más, ¿no? Eso es lo que quería hacer la pausa para hablarle de las tarifas. Listo, Gabriel. Muchísimas gracias y qué interesante su intervención el día de hoy. Vamos a continuar con el webinar, con la sección de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas también por el chat. Pero mientras tanto se van preparando, les comentamos que en nuestra página web www.aquagem.com.es, en la sección de blog, tenemos una información de mucho valor que hemos publicado ya nuestro último artículo sobre la no ablación, el secreto detrás de una producción más eficiente y sostenible. Al final de este webinar les facilitaremos el enlace para que puedan acceder a esta información. Ahora sí, estamos listos para iniciar con la ronda de preguntas. Quien desea activar el micrófono o a su vez también pueden escribir por chat las preguntas, por favor. Tenemos nuestra primera pregunta en el chat, donde Jesús Rosas nos pregunta, ¿cuántas hectáreas tiene el Ecuador en producción en la actualidad? La respuesta oficial es 220.000 hectáreas, que habrán algunas que están creciendo y están registrándose, que podrá ser algo mayor el número, quizás, pero no es mucho más que eso, por un lado. Y por otro lado, ¿cuántas están activas? Es muy buena pregunta, porque durante esos 18 meses de bajos precios se desactivaron muchas hectáreas que estaban activas, dejaron de operar porque no les permitía operar la situación de mercado y los precios en esos momentos. Recordemos algo. El camaronero hoy tiene que hacer un camarón de entre 22 gramos y 28 gramos, ojalá más, pero entre 22 y 28 gramos, y venderlo a unos 50 hasta unos 75 la libra. Por lo tanto, el camaronero tiene que tener un costo menor a unos 50 por libra para poder empatar. Y si quiere ganar dinero, tiene que tener un costo menor a 1,40, 1,30, 1,20. Y los más eficientes están pegados a 1,10, a 1,15, a 1,20, y los menos eficientes estarán un poquito más altos.
no necesariamente eh, el que se hayan reducido las hectáreas en funcionamiento quiere decir que vamos a ver menos camarón. Lo hemos visto, de hecho, lo contrario. Hay menos hectáreas, pero la gente está produciendo más en las hectáreas, está produciendo más en las mismas hectáreas que son eficientes y productivas. Entonces, de esa manera es que se ha incrementado el volumen. Ya vamos con la siguiente pregunta y Christopher Roy pregunta si hay una gráfica con el número de exportadores que tiene el país y a su vez cuánto exporta cada uno. Tengo una gráfica con el top 20 de los exportadores del país. Si quieren, la abro, déjenme abrirla un segundo. Em, Déjenme compartir. Me hicieron abrir mi PowerPoint de nuevo. Eso es peligroso. Porque ahí nos podemos quedar hasta mañana con eso. Yo le tengo miedo cada vez que abro el PowerPoint. A ver, PowerPoint. Ya están, ya pueden ver. Déjenme llevarlos a la gráfica. Top exporters to Asia. Estos son los top exportadores hoy día. No son el total, son los top exportadores del día de hoy. En marzo. Santa Priscila, Songomar, Expalsa, Limbomar, Exporquilsa, Promo Marisco, Empacreci, Nirsa, Aquagold, Frigolandia, Expotuna, Procamaronex, Cofimar y Sea Export. Solo para que se hagan una idea, eh, Sea Export sale aquí con 4.9 millones de libras. En el 2005, 2005, 6, 7, en el 8, en 2008, entre 2003 y 2008 yo estaba en Expalsa. El que hacía 4 millones de libras era el líder del Ecuador, era el que más libras hacía. Y la pelea era por hacer 4 millones de libras. Y hoy el número 15 de la lista o 13 de la lista está haciendo 4.9 millones de libras. Y el número uno hace 43 millones de libras mensuales exportadas. Bueno, la siguiente pregunta es de Diego Villacreces y él pregunta cuál es la densidad de siembra promedio país actual. Es una pregunta muy... eh, porque cuando nosotros hacemos un promedio, tenemos que quizás hacer un promedio ponderado para poder hablar con más, que tenga más sentido, porque si yo hago un promedio de cuánto se siembra, eh, yo tendría que dividirlo. Los más eficientes que están con aireación y con alimentación, quizás están sembrando entre 18 y 50 animales, con muy poca gente cerca de los 50 animales. Mucha gente entre 25 y 35 animales metro cuadrado. ¿Ya? Ese es los más eficientes, que son muy pocas hectáreas en el país. Hablo de 30% de las hectáreas del país, que son las que tienen aireación y alimentación y profundidad para sembrar esa cantidad de animales por metro cuadrado. El gran grupo de camaroneros eficientes que no están totalmente tecnificados, pero que tienen algún tipo de tecnología, quizás están entre 18 y 25 animales por metro cuadrado. Diría 15 y 25 animales por metro cuadrado para quizás para llegar a cosecha con 12 o 10 o 11 animales por ahí, eh, en su caso más bajo. Y creo que ahí sí hay 60% y habrá un 10% que hace algo distinto a lo que he dicho, pero esas son más o menos las siembras, los super tecnificados, los que están sembrando más alto y después hay un grupo muy avanzado que está sembrando entre 15 y 25, entre por ahí, ¿no? Christopher dice si se podría aplicar la ley de Pareto y decir que el 20% de los exportadores exporta el 80% de la producción total. Sí, se puede hacer hasta más, porque si nosotros cogemos
el gráfico que mostré, los primeros, el país hace 200 millones de libras, 250 millones de libras, y en el gráfico que mostré, habían 40 y, espérense, lo estoy sumando, perdónenme que lo sume así, pero 40, 100, 130, 150. El 50% de la exportación está en los seis primeros exportadores, más o menos. El 50% de la exportación está en los seis primeros, más o menos, no exacto. Gracias, Gabriel. Jesús Rosa pregunta nuevamente que lee y escucha a muchos camaroneros ecuatorianos decir que el mejor camarón del mundo es el ecuatoriano, pero también dice que es el más barato. ¿A qué se debe? Volumen y oferta y demanda. Cuando algo se produce en altas cantidades, eso es barato porque tiene que llegar a más gente y la única manera de vender algo en volumen es bajándole el precio. Queremos que sea el mejor camarón del mundo y el más caro, reduzcamos la producción a 50% y vamos a tener el camarón más caro del mundo. Va a seguir siendo el mejor del mundo, pero va a ser también el más caro del mundo. Hoy, lamentablemente, tenemos el más caro, el más bonito del mundo, el más apreciado del mundo, el que la gente prefiere, pero, pero hacemos mucho de ese camarón. Para nosotros ha sido muy fácil. Digo muy fácil, está completamente mal dicho. Nos ha costado mucho esfuerzo, pero hemos sido líderes en llegar a producir los volúmenes que producimos y por eso lo vendemos tan barato para poder colocarlo compitiendo con aquellos que tienen un camarón más barato. Tenemos que nosotros ganarles su posición de mercado. Había gente que comía un camarón porque eso es lo que tenían acceso y era barato. Para nosotros llegar a ese lugar, para nosotros llegar a ese lugar, tenemos que primero entrar por el precio. No podemos entrar y decir, yo tengo algo más caro y más bonito, pero si él estaba feliz comiéndose ese camarón que nosotros le decimos feo, pero esa persona estaba feliz comiéndose ese camarón feo. ¿Cómo voy a confiar que el tuyo es tanto más bonito? Y una vez que nosotros ponemos el uno al lado del otro, efectivamente nos pueden decir, sí, el tuyo es más bonito, pero el de acá lo puedo consumir más rápido y más veces porque es más barato, está más accesible. Algo más accesible generalmente está relacionado con menor precio. Entonces, tenemos que mantenerlo accesible por el volumen que estamos produciendo. Continuamos, gracias, Gabriel. María Virgües pregunta, ¿cuál es el crecimiento promedio semanal y tiempo promedio de cosechas? Hay de todo, dijo, creo que es como las aguas de tamarindo del Chavo, porque hay gente que te habla solamente del tiempo de engorde y te dice, yo en 65 días saco camarón de 25 gramos. Y nosotros sabemos que si tú divides los días que te acaban de decir, 65 y 25 gramos, no dan las matemáticas, porque los primeros días el camarón no crece 3 gramos por semana, pero sí quiere decir que han transferido y que ahí te están obviando de contar el precriadero y nadie te está diciendo el tiempo que Aquagen lo tiene hasta que está en PL 12. Me estoy inventando Aquagen, no sé si es PL 12 o PL 13 o 14, cuánto lo venden o cuando les pide el cliente, ¿no? Este, pero entonces yo creo que el promedio PL 12, ahí está la respuesta de Aquagen, mira, no estuve tan loco. Eh, el crecimiento también depende, por eso digo que es una respuesta súper ambigua, también depende de qué tan tecnificado estás, de qué condiciones tiene tu camaronera, tu agua, tu medio ambiente, qué condiciones le estás dando al animal, qué alimento, qué zona, qué sol, o sea, hay tantas variables que poner un promedio ecuatoriano es imposible. ¿Cuáles son los buenos o qué es lo que estamos escuchando? Lo excelente que se escucha es entre 3 y 4 gramos, ya ha pasado una etapa inicial en la que no logras 3 o 4 gramos de ninguna manera. Cuando el camarón está en 0, 1 y 2, no pasa de 2 a 6 en una semana, ¿no? Pero sí puede pasar de 1 a 2 y de 2 a 4.
de 4 a 8 tampoco pasa, o sea, todavía se demora mucho. Esa línea no es que todo el tiempo crece esos 4 gramos. Pero yo creo que podemos decir que quitando la parte inicial, los máximos crecimientos sostenidos que se logran están cerca de 3, 3,5, ¿no? Creo que eso y es muy, muy decente porque hace 6 años nosotros hablábamos de entre 1,8 gramos por semana a 2,5 gramos por semana como excelente. 2,5 era brutal, el que te decía 2,5 no le creías. Hoy ya le creemos porque ya vemos que hay 3,5, pero en ese momento alguien te decía, yo estoy creciendo 2,5 y tú le decías, sí, sí, también sí, yo inventé el cohete de la NASA, ¿no? Pero, pero efectivamente eso fue cambiando y hoy sí hay unos crecimientos muy buenos que son resultado de estudio, genética, inversiones, Aquagen, porque lo han hecho genial y tienen un programa fabuloso. Entonces, súper, súper trabajo que están haciendo. Bueno, continuamos con Diego Villacreces y él menciona que Ecuador sigue creciendo en libras. Las hectáreas se han vuelto más productivas por diferentes factores. ¿Qué tanta importancia tiene el factor genético en ese incremento de libras? ¿Estamos creciendo más rápido que antes? ¿Sobrevivimos más? Ambas y versus con Asia. Estamos creciendo más rápido que antes, subimos más. A ver. La genética ha tenido un factor desde el 2000. A ver, lo que pasa es que no lo llamábamos genética en el 2000. Del 2000 hasta acá, todo ha sido un trabajo genético que inicialmente era un trabajo, lo llamábamos basal, lo llamábamos visual, era un trabajo de selección, pero eso es genética de una manera más sencilla. Hoy se está haciendo de manera más compleja, genética, y les aseguro que lo que se viene es sorprendente porque de aquí en adelante se está estudiando el ADN y se está escogiendo la familia de animales de acuerdo a los genes que están dentro del ADN. Entonces ya no es que lo viste grande y lo cogiste, pero realmente venía de una familia de patuchos y era el único grande. Ahora estás escogiendo de acuerdo a lo que dice su genética, su ADN, que va en esa familia. Entonces estás escogiendo, puede ser que un animal que no esté enorme, pero su familia es de grandes, o su familia es de sobrevivientes, o su familia es de resistencia. Entonces está cambiando la selección y la genética. Para mí la genética tiene un súper factor y en los últimos años, si nosotros lo ponemos así, Ecuador se duplica cada 5 años, es lo que he dicho durante toda la conferencia. Entonces, una manera de duplicarnos es que subimos de 8 animales metro cuadrado a 16 animales metro cuadrado. Es una manera. Pero no todo el país. Eso fue la primera vez que nos duplicamos, digamos, de 2010 a 2015. De 8 animales a 16 animales. Y 16 animales, quizás si hacemos un promedio bruto, no un promedio ponderado, sino un promedio complejo, sencillo, es decir, cogemos y hacemos un promedio de cuántos sembraron todos, quizás está entre 18 y 22 animales metro cuadrado. Entonces, podemos decir que estamos muy cerca cuando duplicamos ese de 8 a 16. Esa es la primera duplicación, que es lo que hicimos, y incrementamos densidad. Primera cosa. Segunda cosa, mejoramos el balanceado que tiene un efecto en el crecimiento. Y en esta misma segunda cosa voy a poner aireación y voy a poner alimentación automática, ¿sí? Entonces, esa alimentación automática y esta aireación junto en un solo paquete como, digamos, tecnificación, nos duplica una vez más. Ahí tenemos el duplicado del 2015 al 2020. Ojo, lo estoy separando, pero todos los factores son importantes en todo el transcurso. Y la última que voy a mencionar ahora es que sin la genética no hubiéramos logrado lo que estamos viendo, que es que la gente te hable que antes crecía 1,5. Cuando yo tenía en la camaronera crecimientos de 1,3 a 1,8. Cuando era 1,8 aplaudíamos, cuando era 1,3 nos preocupábamos. Si hoy día a alguien le crece 1,3 o 1,8, creo que lo botan de la camaronera.
sea, creo que ya, primero de repente no serías rentable, te autobotas porque te sacas del mercado. Entonces, sí, la genética ha sido vital porque hoy esa genética es la que crece lo que estamos pidiéndole que crezca. Lo estamos alimentando, pero con esa genética es que está funcionando el crecimiento. Si no, no funcionaría. Tú le puedes alimentar, pero lo que vas a hacer es ensuciar el piso. De ahí Jorge la otra pregunta era, Maldonado, ¿sobrevivimos más ambas y versus Asia? Perdóname sí, claro. ¿estamos creciendo más rápido que antes? 100%. ¿Sobrevivimos más? Creo que hay hay algo que no lo tengo claro, que me gustaría comentar, y es que no sé si sobrevivimos más, pero seleccionamos más rápido los animales que van a pasar al ciclo final. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la misma sobrevivencia que antes, se están perdiendo los animales en las primeras etapas. Y cuando ya transfieres unos animales que van a irse hasta el final y ves poca mortalidad en esa última transferencia, que eso hace que tú no alimentes animales que se van a morir. Y eso, cuando tú alimentas un animal que se muere antes de que lo coseches, tú estás dañando tu conversión porque alimentaste a uno que ya le pagaste todo el alimento hasta que tenía, no sé, 80 días y tú cosechaste en el día 88. Ese que llegó hasta el día 80 se perdió con todo el dinero que le pagaste a a ese camarón. Entonces, ese es otro tema del crecimiento y de la genética que sí, yo creo que esta genética nueva aguanta más hasta el final. Eh, y la otra pregunta, había una versus Asia. Nosotros versus Asia, en cuanto a sobrevivencia, tenemos algo similar, pero, pero donde yo creo que ganamos es que en Asia, como ellos usan unos animales que son libres de patógenos, SPF, libres de patógenos, cuando a ellos se les enferma un animal, se les enferma toda la piscina y pierden todo. Nosotros no tenemos un caso, quiero decir eso de una manera mejor. Es muy raro que en Ecuador escuches de un caso de que alguien tenga que botar la piscina entera y que coseche cero. En Asia sí existe, que hay camaroneros que siembran, se les enferma y tuvieron cosecha cero o tuvieron que botar todo a media corrida y no terminaron. Entonces, sí hay esos beneficios sobre Asia. Continuamos con Jorge Maldonado y consulta si se sigue creciendo la producción, ¿llegará el camarón ecuatoriano a ser un producto de consumo masivo? Ya somos un producto de consumo masivo. Estamos peleando para poder colocarnos en el mercado mundial. Necesitamos ser un producto de consumo masivo y lo somos. Y de hecho queremos llegar a ser más masivo. Acuérdense que el camarón es visto en la historia como un producto de lujo. Es visto como en la fiesta, en el matrimonio, en el bautizo. Ahí comimos camarón. No comemos camarón, hablo no en Ecuador, porque en Ecuador el consumo de camarón es alto, pero en el resto del mundo se comía para una fiesta, para, para un evento, para una reunión, para el cumpleaños de la abuela o para algo súper especial se traía el camarón. El camarón era ese ítem de lujo que llega para sorprendernos y agradarnos el día. Ya somos ese ítem del consumo masivo, que ya no es solamente de esas fiestas, por el mismo precio que tiene. Pero más bien lo que estamos tratando de hacer como Consejo Mundial de Camarón, que creamos hace años, que este es el logo que está aquí, ¿verdad? Como Consejo Mundial de Camarón, lo que estamos tratando de hacer es enseñarle a la gente que lo puede consumir el martes, el miércoles, el jueves, en otras partes del mundo. En Ecuador sí lo hacemos. En Ecuador tenemos tortilla de camarón en la camaronera, tenemos sango de camarón, tenemos ceviche de camarón, tenemos camarón encocado, camarón apanado, camarón con arroz, arroz marinero. O sea, podemos hablar de camarón y es como la película de Forrest Gump. Nosotros tenemos todas las recetas de camarón, pero en Ecuador, porque es nativo, es nuestro, pero en otras partes del mundo no. Entonces hay que enseñarles que efectivamente existe esta maravillosa proteína que viene de nuestro mar, maravilloso, lindo, hermoso, y que Dios lo mandó para exportarlo a todo el resto. O sea, es un proyecto casi de religión lo que estamos haciendo. Bueno, y la última pregunta que vamos a
indicar es la de Emilio, que él consulta cuál ha sido el impacto producto del arancel que ha impuesto Estados Unidos. Hasta aquí como se igualó el campo de fútbol, es decir, hasta aquí, como pusieron el impuesto, pero 3 días después anunciaron que iban a igualar a todos los países productores, el impacto fue un empate técnico, no pasó nada. El mercado subió en Estados Unidos, subió 10%, por lo tanto, para el camaronero no hubo golpe porque quien absorbió el golpe fue el consumidor. Es decir, el producto se vende más caro en destino, lo cual es bueno. Y ojo, si hay 20% de arancel, lo va a asumir de nuevo el mercado. No con una sonrisa, eventualmente cuando tú le subes el precio al consumidor 10%, 20%, 30%, eventualmente afectas tu consumo, porque ya la gente no puede comprarlo porque se les pone más caro, porque se les sale de su presupuesto o porque lo ven un poco más caro y dicen, no, eso es caro, ya no quiero, está más caro de lo que estaba. Ya pierdes esos que estaban probando con el camarón. Pero, pero el camarón tiene esa elasticidad que puede subir 30, 40, 50 centavos, que son 10%, 15% en un año. Entonces ahorita el camarón subió 10%, un ítem de $4 subió a 40 centavos al supermercado, digamos, 6,99 subió a 7,50 o 7,60, no pasa nada, se lo siguen comiendo y sigue funcionando. Bueno, por temas de tiempo vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, queremos nuevamente agradecer a Gabriel el día de hoy por su intervención y compartir con nosotros información muy valiosa para todos quienes acompañan el día de hoy en este webinar organizado por Aquagen. Queremos acá recordarles a todos que Aquagen seguirá haciendo este tipo de eventos. Pueden mantenerse informados en nuestros canales oficiales. Si aún no lo han hecho, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook nos encuentran como @aquagen.es, en LinkedIn como Laboratorio Aquagen. Y para reservar sus náucleos y larvas Aquagen, contáctenos en los números que van a aparecer a continuación en pantalla. Con esto, bueno, vamos a dar por terminado nuestro webinar del día de hoy. Agradecemos a todas esas personas que están conectadas en este evento y finalmente y nuevamente a Gabriel Luna por su valiosa intervención y aportación el día de hoy. Con todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.